¿Quieres tener una vida más tranquila, más satisfactoria, en paz, avanzar en tu desarrollo? Bueno, acompáñame. En este video te preparé 7 cosas que bien podrías eliminarlas, quitarlas de tu vida para siempre, para sentirte mejor, para avanzar más ligero y ser feliz. Así que acompáñame. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a quedarte, suscríbete y únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, que es a lo que me dedico, ya nos iremos conociendo, pero también relacionados con la motivación para darnos ánimo, especialmente en momentos complicados, y también con el desarrollo personal para que te conviertas en tu mejor versión. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte de este tema de cómo vivir más relajado, cómo avanzar ligero, cómo elevar la calidad de tus experiencias de vida. Que eso es una de las cosas más importantes y de lo que nos vamos a llevar de experiencia al estar en este planeta. Así que la primera cosa que puedes hacer, que puedes cortar ya para siempre de tu vida, para tener esa mejor calidad de vida, es no lidiar con el drama o reducir el drama. Ahora, ¿a qué me refiero con eso y cómo puedes hacerlo? Me refiero a no estar enganchándote con cosas innecesarias, con cosas que no valen la pena, con comentarios o discusiones que simplemente te van a bajar la pila. Imagínate que tu día lo empezaste y tu pila marcaba, así como en el cel, tu pila marcaba 60% o 70% de pila, y de pronto caes o te enganchas en una discusión en la casa o en la oficina o en otro lado, y de pronto después de esa discusión, ¿qué crees? El nivel de porcentaje de pila se te puede ir hasta el 5%, o ya en el rojo, ya estás en 2%, ya estás a punto de darlo todo y apenas está comenzando el día. Esa es la mala noticia. Bueno, por esa razón, la primera de las cosas que puedes cortar y que te sugiero que evalúes quitarla en la medida de lo posible es no lidiar con situaciones o drama innecesario. Por esa razón, ¿qué es lo que puedes hacer? No engancharte. Si ves que hay una persona que te está haciendo malos comentarios o que simplemente tiene una opinión contraria a la tuya o te está criticando o está queriendo involucrarte en algún problema, simplemente retírate. En la medida de lo posible, haz lo que puedas. Si estás en una junta en la oficina, pide permiso, sal a tomar agua o trata de dar unos pasitos, levántate, toma un vaso de agua, pero trata de relajarte, hidrátate y no te enganches en cosas que no valen la pena. Por la sencilla razón de que si lo haces, como te decía, se te va a acabar la pila y por otro lado vas a sentir que ese día fue un suplicio. Por esa razón, si lo que quieres es elevar tu calidad de vida, sentirte mejor y estar en el lado contrario, entonces trata de no lidiar con drama innecesario. La segunda cosa que puedes hacer y que te sugiero que la vayas haciendo, evalúa cuándo lo haces y con quién lo haces, es reduce el tiempo en el que compartes con personas desagradables o personas que roban tu energía. Esto está muy relacionado con la primera cosa y a veces es muy triste porque estas personas pues son cercanas, pero en ocasiones el estar lidiando tanto tiempo con estas personas que solamente se enfocan en el drama, solamente se enfocan en las cosas negativas, solamente te están llenando tu cerebro, tu corazón y todo tu ser con cosas negativas, lo único que va a pasar es que te sientas también con menos pila, que sientas que la vida es un problema, que sientas que no puedes más, que las cosas no valen la pena y puedes caer incluso en angustias, puedes caer en depresiones, puedes caer en tristezas y todo eso a veces es innecesario. Por eso, en la medida de lo posible,
trata de convivir menos tiempo con esas personas o trata de que tus interacciones tengan menos tiempo. De esa manera te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir relajado y no vas a estar cayendo en estar escuchando cuestiones o conversaciones que solamente están enfocadas en los problemas, en el drama y en la discusión. Ahora, con eso no quiero decirte que, ok, o sea, la vida solamente se trata de decirle que no a los problemas y no escucharlos. Los apago y desaparecen. No, pues imagínate qué maravilla. Claro que no. Por supuesto que hay situaciones que son complicadas, hay problemas que resolver, hay cosas a las que hay que hacerles frente y que también, pues, hay ocasiones en donde tenemos que precisamente interactuar con otras personas para resolver algunas cosas a través de la conversación. Sin embargo, eso no significa que tú te enganches, eso no significa que de forma habitual estés cayendo en conversaciones que no te ayudan. Ahí está la gran diferencia. Cuando aparezca algún problema o estés atravesando por una situación difícil, trata de canalizar tu energía en cómo vas a resolver eso, en cómo le vas a poner atención para darle la vuelta a esa situación complicada o a ese problema y una vez resuelto, entonces poder moverte a tu siguiente nivel. Pero eso es muy diferente a que se te vaya haciendo el hábito de conversar con personas que solamente te bajan la pila, que todo el tiempo están viendo lo negativo en todo, porque entonces simplemente, como te decía, tu pila se va a ir al nivel amarillo o en el mejor de los casos, pero a veces se va a ir hasta el rojo o simplemente, ¡pum!, va a ser shut down y lo que va a pasar es que te vas a sentir que ya no tienes energía, te vas a sentir que no valen la pena las cosas y simplemente es porque estás pasando más tiempo con gente que está contaminando tu espíritu y tu ser. Así que pon atención, sé celoso de con quién compartes tu valioso y precioso tiempo y si así lo consideras, trata de recortar ese tiempo que pasas con personas que son negativas. La tercera cosa que puedes eliminar para avanzar más tranquilo es elimina la noticia amarilla. Mira, yo tengo muchísimo tiempo que simplemente me entero de lo que está sucediendo en el mundo a través de X. ¿Y por qué lo hago? Simplemente porque probablemente con una línea, con que vea, probablemente ya con eso para mí es más que suficiente y me funciona para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Pero no me gusta meterme tanto a la noticia amarilla o a los detalles de la tragedia que está sucediendo en el planeta por la sencilla razón de que quiero conservar mi buena salud y quiero mantener mi energía. Así que tú también evalúalo si es que es algo que tú quisieras hacer en tu vida. Mi recomendación para ti es que trates de quitar toda la negatividad y todas las noticias que no te ayudan, porque si consideras que de nada te sirve saber qué pasó en tal o cual parte del mundo y cosas alarmantes o cosas súper violentas o súper trágicas que son muy feas, simplemente lo que va a pasar es que a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero en el subconsciente se están quedando y puedes adoptar una postura de preocupación, puedes tener a lo mejor angustias o si llegas a tener días o momentos en donde te sientes abrumado, quizás sea simplemente porque estás consumiendo demasiado material amarillo, dramático y que no te ayuda en nada. Acá la propuesta para ti es que trates de evaluar qué es lo que te gusta, qué es lo que te deja con energía, con ánimo. Y ahí es en donde es importante invertir y poner tu energía y dedicación. Así que esa es la siguiente cosa que te recomiendo que quites o reduzcas de tu vida para siempre. La cuarta cosa que te sugiero quitar es métete a la dieta del no chisme. Y aquí mismo en este canal vas a ver un video que te preparé precisamente diciéndote, ¿te quieres unir a la dieta del no chisme? Bueno, a lo que me refiero de hacer la dieta del no chisme es que
trates de no invertir tu tiempo en meterte en la vida de los demás, en meterte en cosas que son irrelevantes para ti y que probablemente puedes pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando de la vida de otras personas. Mejor, la propuesta para ti es que trates de cultivar tu cultura, que trates de ser una mejor persona, de que trates de que tu vida sea más emocionante, más vibrante, más agradable y que tú vayas construyendo tus propias experiencias, pero no que pases por ahí los días sentado tomándote una tacita de té hablando de la vida de los demás, porque eso, aunque momentáneamente te puede parecer divertido, en algún punto ya no lo es. Por esa razón, evalúa. Si tú sientes que estás invirtiendo mucho tiempo en estar hablando de la vida de los demás o que incluso te está generando un sentimiento de envidia o de preocupación o de angustia por estar viendo lo que pasa con otra gente cercana a ti, entonces la recomendación es que trates de reducir al máximo ese tiempo y le des la vuelta para que te enfoques en lo que es importante para ti, porque acuérdate que solamente tú y yo vamos a vivir una sola vez. Qué bueno fuera que viniéramos al mundo como los gatos, ¿no? ¿Cuántas vidas decían que tienen los gatos? A lo mejor si regresáramos muchas veces, podríamos decir, bueno, en esta vida no importa, puedo perder el tiempo y ya, ¿no? ¿Qué más da? Pero acá no, tu experiencia de vida es importante, tu tiempo es importante, en dónde pones tu energía es importante. Así que eso es lo principal, más que lo externo, es en dónde está tu energía, en dónde estás canalizando tus pensamientos, tus palabras. Entonces, eso incluye enfocarte en lo que es importante para ti y dejar de lado lo que está sucediendo en la vida de otras personas, ¿sale? Así que esa es otra de las cosas que puedes reducir o quitar de tu vida para siempre para avanzar más ligero. La quinta cosa que puedes decirle adiós, bye bye de tu vida es: trata de enfocarte en las soluciones y no en los problemas. Y esto está relacionado con el tipo de mentalidad que vamos desarrollando a través del tiempo. Por eso, aquí también en este canal vas a ver información relacionada con tu desarrollo personal para que cultives una mentalidad de desarrollo, una mentalidad de crecimiento que te ayuda a expandir tu visión y a ser una mejor versión tuya. En lugar de enfocarte en los problemas y en las situaciones dramáticas que pueden estar o que podrían estar sucediendo en este momento de la vida. Ahora, nuevamente, no se trata de encerrarnos en una burbuja y de decir que a nosotros no nos tocan los problemas. Claro que no, simplemente los problemas también son parte de la vida, ¿sabes? O sea, a nosotros incluso nos gusta que haya situaciones desafiantes por el hecho de que nos pueden ayudar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Ahora, en lugar de enfocarte en el problema o de la situación compleja por la que puedes estar atravesando el día de hoy, es importante que te enfoques en la solución, en cómo sí puedes resolver eso, en cómo sí te puedes sacar un aprendizaje de la experiencia que estás viviendo ahora. De esa manera, pues es algo que te va a ayudar a ser tu mejor versión y es algo que te va a ayudar a que seas una persona más tranquila y más relajada. Por esa razón también, el enfocarte en los problemas y en lo negativo es algo que puedes cortar a partir de ya y que puedes cambiar tu mentalidad para hacerlo de forma diferente. Por esa razón, en lugar de enfocarte en lo malo, en los problemas, enfócate en cómo sí puedes lograr las cosas, en cómo sí puedes solucionarlo, en cómo sí puedes hacer que las cosas sean fáciles. Ahí es en donde realmente está lo interesante y es incluso hasta desafiante para saber cuál es esa versión tuya que a lo mejor el mundo no ha visto y que también te va a dejar un excelente sabor de boca. La sexta cosa, penúltima cosa que puedes hacer y que la puedes reducir o eliminar por completo es: trata de no ver televisión.
Y bueno, antes de que me digas, pero Liliana, ¿cómo crees? Si ver televisión es súper importante y es parte de mi entretenimiento. Sí, por supuesto, y es genial y qué bueno y es maravilloso poder entretenerte y ver películas, una tarde de películas increíble o ver esa serie que tanto te gusta. Claro que sí, pero acá la invitación es para que tú evalúes nuevamente cómo te encuentras al día de hoy. Si te consideras que eres una persona que ya no puedes hacer otra cosa porque solamente estás pegada en el televisor o en una pantalla, que ya no quieres salir, ya no quieres hablar, ya no quieres convivir porque simplemente estás esperando de forma habitual a que llegue determinado horario para ya ir y conectarte a la televisión, entonces ahí mi sugerencia es que reduzcas ese tiempo. Ahora, ¿qué puedes hacer en lugar de ello? Algo que te guste, algo que disfrutes. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Bueno, si a ti te gusta la lectura, por ejemplo, puedes cambiar un poco ese tiempo que dedicabas para solamente estar viendo televisión o programas, lo puedes invertir en una buena lectura, en aprender, en cultivar el espíritu, o puedes ver otros temas que estén relacionados con tu persona, como cómo mejorar tu calidad de vida, cómo tener un mejor desarrollo personal, cómo tener una mejor experiencia. Simplemente puedes salir a la calle, puedes salir a caminar, puedes hacer ejercicio, puedes convivir con otras personas que son agradables para ti y puedes hacer un sinfín de cosas en lugar de solamente estar conectado a un televisor. Así que evalúa esta situación y si consideras que de plano ya estás invirtiendo demasiado tiempo viendo tele, entonces es momento de darle la vuelta a eso. Y la séptima y no menos importante de las cosas que puedes cortar de tu vida y decirles adiós para siempre es que no te importe lo que opinen los demás de ti. Y ahora, con esto no me refiero a que no tomes en consideración, por ejemplo, un buen consejo o una retroalimentación que te den, por ejemplo, en el ambiente laboral o simplemente tus amigos o tu familia. A lo que me refiero es a que veas que tú eres una persona valiosa, que has acumulado una experiencia increíble, que has ido avanzando por la vida a prueba, error, y eso es lo que verdaderamente importa. Importa cómo te sientes porque la vida es tuya, no es de nadie más. Si tú te metes en un problema, ¿quién crees que es el primero que va a tener que resolverlo? Tú, nadie va a venir a resolverlo por ti. Por esa razón, no deberías de tomar decisiones o de tomar acciones en función de lo que piensen los demás o para darle gusto a lo que opinen los demás, porque no es la vida de los demás la que estás viviendo. Tú eres el protagonista y eres el superhéroe de tu propia película. Por esa razón, la invitación que te hago es a que si estás invirtiendo tiempo, energía, en preocupándote por qué va a pensar tal persona o qué van a pensar tales o cuales amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familiares, lo que sea, bueno, en ese sentido, trata de no prestar atención a ello y trata de mejor subir el volumen a tu voz interior. Trata de escucharte más a qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que te hace ser una persona única y valiosa. Eso es lo que verdaderamente importa porque son las experiencias que tú y yo nos vamos a llevar al final del camino. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe, de manera que es importante que tú prestes atención y eches un ojo a si estás actuando porque así lo quieres y genuinamente es algo que tú quieres hacer, o si estás haciendo las cosas o estás invirtiendo o consumiendo demasiadas cosas solamente para darle gusto a otros. Si ese es el caso, trata de cortar eso de tu vida porque no te va a ayudar y siempre va a haber personas que van a estar en desacuerdo contigo. Tú podrías ser la mejor persona, la
más buena onda, la más linda o el hombre más increíble y más interesante. Y va a haber gente que esté en desacuerdo contigo. Va a haber gente que te quiera enganchar en una discusión o que simplemente te dé la contra por diversión, porque así es el mundo, es competitivo. De manera que no vale la pena que inviertas energía en tratar de cambiar lo que piensan los demás, porque al final del día cada quien tiene su propia educación, sus propias experiencias, y la vida, para avanzarla ligera, se trata de unirte a personas que comparten tus gustos, que te hacen la vida más ligera, más divertida, con la que te puedes reír, con la que puedes avanzar y aprender. Eso te va a dejar todavía una mejor experiencia a que tú te estés clavando y estés prestando demasiada atención a lo que opinan los demás, a que no quieres hacer una cosa porque qué va a decir tal o cual persona. Eso es a lo que te invito, que reduzcas o de plano quites de tu vida para siempre, porque al final del día no te va a dejar un buen sabor de boca. Así que bueno, ahora ya lo sabes, son 7 cosas que puedes reducir o puedes eliminar de tu vida, si así lo consideras, para avanzar más tranquilo, para tener un mejor desarrollo y para que te sientas mejor. Así que bueno, ahora ya lo sabes, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.